Capítulo 1. Nadie te enseñó esto de forma directa. Nadie te llevó aparte, con paciencia, y te dijo, mira, así funciona tu mente cuando estás bajo presión. Así se construye una voz que no tiembla. Así se entra en una habitación sin pedir permiso con los ojos. Te enseñaron muchas cosas. Te enseñaron a cumplir. Te enseñaron a aguantar. Te enseñaron a adaptarte. Pero casi nadie te enseñó a entrenar el lugar donde empieza todo, tu forma de pensar. Y sin embargo, ahí nace todo. Ahí nace tu tono. Ahí nace tu postura. Ahí nace tu manera de reaccionar cuando alguien te interrumpe, te cuestiona, te mira raro, o simplemente no te toma en serio. Porque hay una verdad que duele, pero libera, el mundo te lee aunque tú no estés intentando comunicar nada. Te lee cuando llegas tarde. Te lee cuando pides perdón sin motivo. Te lee cuando te justificas antes de que alguien te acuse. Te lee cuando hablas demasiado para tapar un vacío, o cuando no hablas nada y esperas que adivinen lo que sientes. Tu manera de pensar, tu manera de hablar y tu manera de presentarte le cuenta al mundo quién eres, incluso cuando tú crees que estás oculto. Y como casi todos quieren lo mismo, casi todos caen en la misma trampa. Quieren respeto. Quieren ser escuchados. Quieren que su palabra tenga peso. Quieren que su presencia no pase desapercibida. Pero buscan ese resultado en el lugar equivocado. Buscan en el volumen. En la imagen. En la frase perfecta. En el truco rápido. En la actitud ensayada. Y se cansan. Porque se siente falso. Porque se siente pesado. Porque se siente como luchar contra el aire. La influencia real no se fuerza. La influencia real se cultiva. Y se cultiva antes de hablar. Piensa en esto. Antes de que digas una palabra, ya hay algo ocurriendo. Ya hay una energía. Ya hay una lectura. Ya hay una sensación en el ambiente. Y esa sensación no depende tanto de tus palabras como de tu estado interno. La gente no sigue palabras. La gente responde a claridad. Responde a calma. Responde a coherencia. Responde a alguien que no se derrumba por dentro cada vez que algo sale mal. Y esas cualidades no nacen en la boca. Nacen en la mente. Tu mente habla contigo todo el día. Todo el día. Aunque no lo notes. Cuando te despiertas y piensas otro día más, eso ya está marcando tu presencia. Cuando te dices no voy a poder, eso ya está afinando tu voz hacia la duda. Cuando te dices tengo que caer bien, eso ya está acomodando tus palabras para complacer, no para ser claro. Cuando te dices me van a juzgar, eso ya está encogiendo tus hombros antes de que entres a la sala. Tu diálogo interno te está entrenando. Siempre. La pregunta es, ¿te está entrenando para crecer o para esconderte? Porque mucha gente se encoge sin darse cuenta. No se encoge porque sea débil. Se encoge porque aprendió, sin querer, a sobrevivir socialmente. Aprendió a no incomodar. Aprendió a no pedir demasiado. Aprendió a decir está bien aunque no esté bien. Aprendió a sonreír aunque le arda algo por dentro. Aprendió a hablar bonito para que nadie se enfade. Y con el tiempo, esa forma de estar en el mundo se vuelve costumbre. Se vuelve identidad. Se vuelve una jaula elegante. La gente lo llama ser tranquilo. Lo llama ser humilde. Lo llamas ser buena persona. Pero muchas veces no es tranquilidad. Es miedo. No es humildad. Es inseguridad. No es bondad. Es falta de límites. Y eso no lo digo para culparte. Lo digo para despertarte. Porque cuando por fin lo ves, puedes cambiarlo. Y cambiarlo no empieza con una frase motivacional. Empieza con una decisión muy concreta, dejar de vivir en automático. La influencia empieza cuando dejas de permitir que tus pensamientos se repitan solos. Cuando dejas de dejar que el miedo elija por ti. Cuando dejas de darle el volante a la duda. La mayoría piensa los mismos pensamientos que pensó el año pasado, y luego se pregunta por qué su vida se siente igual. La mayoría repite las mismas historias internas, y luego se sorprende cuando su voz suena igual de pequeña. Pero tú no estás aquí para repetir. Estás aquí para entrenar. Entrenar no suena romántico. Suena serio. Suena constante. Suena a trabajo.
Y es verdad. Pero también es liberador. Porque entrenar significa que no dependes de cómo te sientes. Dependes de lo que practicas. Entonces vamos a empezar por la base. Por el patrón central. Por el hábito que sostiene todos los demás. Responsabilidad. No la responsabilidad como peso. La responsabilidad como poder. Hay dos formas de pensar cuando la vida te golpea. Una forma te quita fuerza. La otra te la devuelve. La forma que quita fuerza es preguntar, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Quién tiene la culpa? ¿Qué hizo el otro? Qué injusto es todo. Esa forma te deja esperando. Te deja reactivo. Te deja pequeño. La forma que te devuelve fuerza es preguntar, ¿qué puedo controlar ahora? ¿Qué puedo controlar ahora? ¿Qué puedo controlar ahora? Esa pregunta es una llave. Porque aunque no puedas controlar el mundo, siempre puedes controlar algo. Tu atención. Tu intención. Tu tono. Tu respuesta. Tu siguiente paso. Y cuando vuelves a controlar algo, aunque sea pequeño, vuelves a sentirte capaz. Y cuando te sientes capaz, tu presencia cambia. Y cuando tu presencia cambia, la gente lo nota sin que tú lo pidas. La influencia no es un truco social. Es una consecuencia natural de ser alguien que se gobierna. Ahora, hay otro patrón que define a los que influyen sin esfuerzo: pensar a largo plazo. La mayoría piensa en comodidad. En evitar tensión. En no quedar mal hoy. En no sentir incomodidad ahora mismo. En salir rápido de la conversación. En no tener que explicar. Y esa búsqueda constante de comodidad crea una voz débil. Porque la voz débil siempre negocia con el miedo. Siempre intenta no molestar. Siempre intenta ser aceptada. Pero cuando empiezas a pensar a largo plazo, tu voz cambia. Porque ya no estás hablando para sobrevivir al minuto. Estás hablando para construir respeto en el tiempo. Y el respeto en el tiempo se construye con una palabra que casi nadie quiere escuchar: consistencia. Consistencia no es intensidad. Consistencia es repetición. Repetición de valores. Repetición de calma. Repetición de claridad. Repetición de límites. La gente confía en lo que se repite. La gente confía en quien no cambia con cada estado de ánimo. La gente confía en quien no es una persona distinta según el lugar. Y para ser consistente por fuera, necesitas disciplina por dentro. Aquí viene otra pieza que transforma todo: la pausa. La pausa no es debilidad. La pausa es poder. La mayoría pierde influencia porque responde demasiado rápido. Demasiado rápido para defenderse. Demasiado rápido para atacar. Demasiado rápido para llenar el silencio. Demasiado rápido para mostrar que sabe. Pero la velocidad suele ser ansiedad disfrazada. Y la ansiedad se siente. Entonces entrenas la pausa. En serio. Como un músculo. Cuando algo te molesta, pausas. Cuando alguien te desafía, pausas. Cuando no entiendes, pausas. Respiras. Te das un segundo. Ese segundo crea espacio. Y en ese espacio, tú decides quién eres. Ahí dejas de ser un reflejo automático del mundo. Ahí te conviertes en alguien que responde desde elección. Y eso, aunque parezca simple, es raro. Muy raro. Por eso destaca. Por eso influye. Porque en un mundo lleno de reacción, la persona que responde con calma parece líder. No porque tenga un cargo. Porque tiene control. Ahora, para entrenar la mente de verdad, necesitas otra cosa que asusta: estándares. Estándares internos. Si tu estándar es bajo, tu mente se vuelve floja. Si tu mente se vuelve floja, tus palabras se vuelven flojas. Y cuando tus palabras son flojas, la gente las siente como ruido. Subir estándares no significa volverte rígido. Significa volverte serio. Significa decidir: ya no acepto excusas baratas en mi propia cabeza. Ya no acepto hablarme con desprecio. Ya no acepto dramatizar todo. Ya no acepto prometer lo que no voy a cumplir. Ya no acepto quedarme callado por miedo. Ya no acepto hablar por necesidad. ¿Ves lo que pasa? Cuando subes estándares internos, tu mente se ordena. Y cuando tu mente se ordena, tu presencia se vuelve más limpia. Más firme.
más confiable. Pero aquí está el punto clave. No hay entrenamiento sin honestidad. Honestidad contigo. Autoevaluación. Mirarte sin castigarte, pero sin mentirte. Porque la mente débil defiende sus hábitos. La mente fuerte los corrige. La mente débil dice, soy así. La mente fuerte dice, hoy fui así, mañana lo puedo hacer mejor. Esa diferencia es enorme. Esa diferencia es libertad. Y mientras entrenas todo esto, hay un cambio silencioso que empieza a ocurrir. Empiezas a sentirte más dueño de ti. Menos víctima del momento. Menos esclavo de las emociones. Menos dependiente de la aprobación. Y cuando eso ocurre, la gente lo siente. Lo siente cuando caminas. Lo siente cuando miras. Lo siente cuando escuchas. Lo siente cuando hablas. Porque ya no estás pidiendo espacio. Estás ocupando tu lugar con tranquilidad. Eso es influencia. Influencia no es controlar a otros. Influencia es dominarte lo suficiente como para que otros se sientan seguros contigo. Seguro para escucharte. Seguro para confiar. Seguro para seguirte. Y este es el final de este primer paso, pero no es el final del camino. Es el inicio real. Porque ahora que estás entrenando como piensas, viene el siguiente desafío. Si tu mente se vuelve más clara, tu voz tiene que volverse más intencional. No más palabras. Mejores palabras. No más ruido. Más dirección. En el próximo capítulo vamos a llevar esta mente entrenada a la boca. Vamos a convertir pensamiento en voz. Voz en presencia. Presencia en respeto. Y lo haremos sin actuar. Sin fingir. Sin forzar. Con calma. Con ritmo. Con verdad. Capítulo 2. En el momento en que empiezas a pensar con más claridad, algo inevitable ocurre. Te das cuenta de cuánto hablabas sin dirección. No porque fuera superficial, sino porque nunca te enseñaron a elegir tus palabras con conciencia. Hablabas como la mayoría habla, para llenar espacios, para aliviar tensión, para justificarte, para no quedar mal. Y eso, con el tiempo, desgasta tu voz y diluye tu impacto. Hablar no es inocente. Cada vez que abres la boca, estás enviando una señal. No solo por lo que dices, sino por cómo lo dices, cuando lo dices y por qué lo dices. Las palabras no flotan en el aire. Caen. Y cuando caen, construyen o destruyen percepción. Por eso, aprender a hablar con intención no es un detalle menor. Es una habilidad central para influir sin empujar. La mayoría de las personas no decide hablar. Reacciona hablando. Sienten una emoción y la sueltan en forma de palabras. Sienten incomodidad y la tapan con explicación. Sienten miedo y lo esconden detrás de bromas o exceso de detalles. El resultado es una comunicación confusa, cargada, sin peso. No porque falte inteligencia, sino porque falta intención. Hablar con intención comienza antes del primer sonido. Comienza en una decisión interna. ¿Para qué voy a decir esto? ¿Qué quiero que ocurra después de que lo diga? ¿Qué emoción quiero transmitir? Cuando no te haces estas preguntas, tus palabras toman caminos aleatorios. Y cuando tus palabras no tienen dirección, las personas no saben qué hacer con ellas. La intención actúa como un eje. Ordena el tono, el ritmo y el contenido. Cuando sabes por qué hablas, no necesitas adornar. No necesitas impresionar. No necesitas defenderte. Hablas desde un lugar firme, y ese lugar se siente. Las personas no siempre entienden exactamente por qué confían en alguien, pero sienten cuando una voz tiene centro. Uno de los mayores errores al hablar es creer que decir más te hace más claro. En realidad, suele ocurrir lo contrario. Cuanto más te extiendes sin intención, más diluyes el mensaje. La claridad no viene de la cantidad, viene de la precisión. Y la precisión nace de saber qué es esencial y qué es ruido. Aprender a hablar con intención también implica aprender a callar. El silencio no es un vacío incómodo, es una herramienta. Cuando no reaccionas de inmediato, cuando permites una pausa, envías un mensaje muy poderoso: no estoy desbordado, estoy presente. Esa calma genera respeto. No porque intimide, sino porque transmite control.
Muchas personas temen el silencio porque lo confunden con debilidad. Pero el silencio bien usado es una forma de liderazgo. Te da tiempo para observar, para escuchar, para elegir. Y cuando finalmente hablas, tus palabras llegan con más fuerza. No porque sean más duras, sino porque están más alineadas. El tono es otro elemento que revela intención. Puedes decir la misma frase con distintos tonos y provocar reacciones completamente opuestas. Un tono apresurado transmite ansiedad. Un tono defensivo transmite inseguridad. Un tono calmado transmite estabilidad. Y las personas, de forma instintiva, se sienten atraídas por la estabilidad. Hablar con intención no significa hablar lento por actuar serenidad. Significa permitir que tu respiración guíe tu ritmo. Cuando respiras bien, tu voz se asienta. Cuando tu voz se asienta, las personas se relajan. Y cuando las personas se relajan, escuchan mejor. La influencia necesita oídos abiertos, no mentes a la defensiva. También hay algo clave que suele pasar desapercibido. Las personas sienten tu intención incluso cuando no estás hablando de algo importante. En una conversación casual, en un comentario simple, en una respuesta breve, se percibe si estás presente o si estás en automático. La presencia no se enciende solo en los grandes momentos. Se construye en lo cotidiano. Hablar con intención es respetar el momento. No todas las verdades necesitan ser dichas ahora. No todas las opiniones necesitan ser expresadas. No todas las correcciones necesitan ser inmediatas. Elegir el momento adecuado es parte de la intención. A veces, decir lo correcto en el momento equivocado genera resistencia. Decirlo cuando hay apertura genera impacto. Otro error común es confundir honestidad con impulsividad. Ser honesto no significa decir todo lo que piensas sin filtro. La honestidad madura elige la forma y el momento. Puedes ser directo sin ser hiriente. Puedes ser claro sin ser agresivo. La intención marca esa diferencia. Cuando hablas con intención, tu lenguaje se vuelve más simple. No porque quieras sonar básico, sino porque lo simple es más fácil de entender. Las personas confían más en quien puede explicar algo complejo de forma sencilla. La complejidad innecesaria suele esconder inseguridad. La simplicidad suele revelar claridad. Hay una intención que transforma cualquier conversación: respeto. Cuando tu intención es respetar, tu cuerpo se relaja, tu voz baja la tensión y tu escucha se vuelve real. Las personas sienten inmediatamente si estás esperando tu turno para hablar o si estás realmente escuchando. Y solo escuchan a quien los escucha primero. Hablar con intención también significa alinear lo que dices con lo que haces. Cuando tus palabras prometen algo que tu comportamiento no sostiene, tu credibilidad se erosiona. En cambio, cuando hablas desde la experiencia, desde lo que ya has vivido o estás dispuesto a vivir, tu voz gana peso. La coherencia se escucha. El lenguaje corporal acompaña la intención. Una postura cerrada contradice palabras abiertas. Una mirada errática debilita un mensaje firme. No se trata de controlar cada gesto, sino de estar presente en tu cuerpo. Cuando tu cuerpo está alineado con tu intención, tu mensaje se vuelve creíble. También es importante notar desde dónde hablas. Si hablas para agradar, tu voz se adapta demasiado. Si hablas para dominar, tu voz se endurece. Si hablas para servir al momento, tu voz encuentra equilibrio. La intención correcta no busca aprobación ni control, busca claridad. Una práctica poderosa es revisar tus conversaciones al final del día. No para castigarte, sino para aprender. ¿Dónde hablaste sin pensar? ¿Dónde hablaste de más? ¿Dónde hablaste con miedo? Y también, ¿dónde hablaste con calma, con honestidad, con presencia? Esa reflexión afina tu conciencia. Hablar con intención no es algo que se logra de una vez. Es un entrenamiento diario. Cada conversación es una oportunidad. Cada mensaje escrito, cada llamada, cada intercambio breve, es un espacio para practicar. Con el tiempo, dejas de forzar la intención porque se vuelve natural. Cuando tu intención guía tus palabras, las personas lo sienten. No se sienten presionadas. No se sienten manipuladas. Se sienten orientadas. Y esa sensación es la base de la influencia sana.
Influencia que no impone, que no invade, que no desgasta. Hablar con intención cambia tu relación con el silencio, con el ritmo, con la escucha y con la claridad. Empiezas a hablar menos, pero a decir más. Empiezas a explicar menos, pero a conectar más. Empiezas a usar tu voz como una herramienta consciente, no como una reacción emocional. Y lo más importante, empiezas a confiar en tu voz. Ya no necesitas esconderla detrás de palabras innecesarias ni empujarla con volumen. Sabes que cuando hablas desde intención, tu mensaje llega. Puede que no siempre estén de acuerdo contigo, pero te escuchan. Y ser escuchado es el primer paso para influir de verdad. En el siguiente capítulo, vamos a profundizar aún más. Porque incluso con una voz clara e intencional, todo puede desmoronarse si no sabes manejar lo que ocurre dentro de ti cuando la conversación se vuelve tensa. Ahí es donde muchos pierden el control y con él, su influencia. Vamos a aprender a dirigir conversaciones no desde la reacción, sino desde el dominio de tu mundo interno. Capítulo 3. En cuanto empiezas a hablar con más intención, te enfrentas a una verdad incómoda. No basta con elegir bien las palabras si por dentro estás desordenado. Puedes decir lo correcto y aún así perder influencia si tus reacciones internas toman el control. Por eso, el verdadero punto de quiebre en la comunicación no es lo que dices, sino cómo manejas lo que ocurre dentro de ti justo antes de responder. Cada conversación activa algo. Un gesto, una frase, un tono, una mirada. Y antes de que tengas tiempo de pensar, tu cuerpo reacciona. El corazón acelera, el pecho se tensa, la mandíbula se aprieta, los pensamientos se disparan. Ese es el momento decisivo. El instante en el que eliges entre reaccionar o dirigir. La mayoría de las personas no elige. Reacciona. Hablan desde el impulso, desde la herida, desde el orgullo o desde el miedo. Y luego se preguntan por qué las conversaciones se salen de control, porque los malentendidos se repiten, porque terminan diciendo cosas que no querían decir. No es falta de inteligencia. Es falta de dominio interno. Controlar las reacciones internas no significa apagar las emociones. Significa reconocerlas sin entregarles el volante. Las emociones son señales, no órdenes. Te informan de algo, pero no deberían decidir por ti. Cuando permites que decidan, pierdes claridad. Y sin claridad, tus palabras pierden dirección. La influencia real nace de la estabilidad. Las personas confían en quien se mantiene centrado cuando la tensión aparece. No en quien gana discusiones, sino en quien no se descompone. La calma bajo presión comunica seguridad, y la seguridad es una de las formas más profundas de influencia. Hay una creencia muy extendida que confunde fortaleza con rapidez. Se piensa que responder rápido demuestra seguridad, inteligencia, control. Pero muchas veces la rapidez es solo ansiedad disfrazada. La verdadera fortaleza aparece en la pausa. En ese breve espacio donde eliges no reaccionar de inmediato. Ese espacio es entrenable. No es talento. No es suerte. Es práctica consciente. Empieza por notar las señales físicas cuando algo te activa. Tal vez se te acelera la respiración. Tal vez se tensa el cuello. Tal vez sientes calor. El simple acto de notar ya empieza a disminuir la intensidad. La conciencia reduce el impulso. Luego viene la respiración. No como técnica llamativa, sino como ancla. Una respiración lenta y profunda envía un mensaje directo a tu sistema, no hay peligro inmediato. Cuando el cuerpo se calma, la mente se ordena. Y cuando la mente se ordena, las palabras recuperan su propósito. Muchas conversaciones se dañan porque una persona habla mientras la otra está reaccionando internamente. Está preparando su defensa, su contraataque, su justificación. En ese estado, no hay escucha real. Solo hay ruido interno. Controlar tus reacciones te permite escuchar de verdad, sin anticiparte, sin cerrarte. Escuchar desde la calma transforma el diálogo. Empiezas a captar no solo lo que se dice, sino cómo se dice. Detectas tensión, inseguridad, frustración, miedo. Y cuando respondes a la emoción en lugar de solo al contenido, la conversación cambia de nivel. Uno de los mayores obstáculos para el control interno es el ego. El ego quiere ganar.
Quiere tener razón. Quiere proteger la imagen. Quiere responder rápido para no parecer débil. Pero cada vez que hablas para defender tu ego, pierdes conexión. Y sin conexión, no hay influencia. Dirigir una conversación no es imponer tu punto, es sostener el espacio. Es permitir que el otro se exprese sin que tú te desestabilices. Es mantener tu centro incluso cuando el otro está descentrado. Esa capacidad no se ve en los momentos fáciles, se revela en la incomodidad. Habrá situaciones en las que alguien diga algo que te resulte injusto, impreciso o provocador. En esos momentos, tu impulso será corregir, confrontar o retirarte. Pero el dominio interno te permite hacer algo más poderoso, elegir la respuesta que mejor sirva al momento, no a tu reacción. A veces, la mejor forma de dirigir una conversación es hacer una pregunta. No una pregunta sarcástica ni defensiva, sino una pregunta genuina. ¿Qué quieres decir con eso? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué resultado estás buscando? Las preguntas bien hechas desarman tensiones y abren espacio. Otras veces, la mejor respuesta es el silencio. No un silencio frío, sino un silencio atento. Un silencio que permite al otro reflexionar. Que muestra que no estás apurado. Que no necesitas llenar cada espacio. Ese tipo de silencio comunica control y respeto al mismo tiempo. Controlar las reacciones internas también implica elegir qué no tomar de forma personal. No todo comentario es un ataque. No toda crítica es un juicio. Muchas palabras vienen cargadas de la historia del otro, no de la tuya. Cuando dejas de absorber todo como si fuera personal, te liberas. Este dominio no se logra solo en conversaciones importantes. Se entrena en lo cotidiano. En el tráfico. En los mensajes. En los cambios de planes. En las pequeñas frustraciones. Cada vez que eliges responder en lugar de reaccionar, fortaleces el músculo interno que luego sostiene tu voz cuando importa. También es clave preparar el estado interno antes de conversaciones relevantes. No solo preparar lo que vas a decir, sino cómo quieres estar. Recordarte que no necesitas ganar, que no necesitas impresionar, que tu valor no está en juego. Esa preparación mental reduce la probabilidad de reacciones impulsivas. Las personas recuerdan cómo se sintieron después de hablar contigo. Si se sintieron escuchadas, respetadas, comprendidas, incluso en el desacuerdo. Ese recuerdo define tu influencia. No la perfección de tus argumentos, sino la estabilidad de tu presencia. Cuando alguien logra mantenerse centrado en medio de la tensión, se convierte en un punto de referencia. Otros comienzan a bajar el tono. La energía se regula. La conversación se vuelve más productiva. No por magia, sino porque la calma es contagiosa. El control interno no es rigidez. No es frialdad. Es flexibilidad con base. Es poder adaptarte sin perderte. Es sentir intensamente sin actuar impulsivamente. Es madurez emocional aplicada a la comunicación. Este proceso requiere paciencia. Habrá veces que falles. Que reacciones. Que digas algo que no querías decir. Eso no invalida el entrenamiento. Al contrario, lo refuerzas y lo usas para aprender. La autoobservación honesta es parte del dominio. A medida que entrenas este control, ocurre algo profundo. Empiezas a confiar en ti. Confías en que puedes manejar conversaciones difíciles sin perderte. Confías en que no necesitas atacar ni huir. Esa confianza interna se refleja en tu postura, en tu voz, en tu mirada. Y cuando confías en ti, los demás también lo hacen. No porque seas perfecto, sino porque eres estable. Porque no te dejas arrastrar por cada emoción. Porque puedes sostener conversaciones reales sin convertirlas en batallas. Dirigir conversaciones desde el dominio interno no es una técnica social. Es una forma de liderazgo personal. Lideras tu mundo interno primero, y desde ahí influyes en el externo. Esa es la base de toda comunicación poderosa. En el siguiente capítulo, vamos a dar un paso más. Vamos a transformar este control interno en autoridad visible. En una expresión calmada y segura que no necesita imponerse. Porque cuando la estabilidad interna se expresa con claridad externa, la influencia se vuelve natural y duradera. Capítulo 4.
La autoridad verdadera no se anuncia. No entra haciendo ruido ni se impone con fuerza. Se siente. Se percibe en los primeros segundos, incluso antes de que alguien diga una palabra. Es una combinación de calma, claridad y coherencia que no necesita explicación. Y aunque muchos creen que la autoridad es un rasgo de personalidad, en realidad es una expresión directa del control interno que ya has empezado a construir. Cuando aprendes a regular tus reacciones, tu presencia cambia. Ya no estás a la defensiva. Ya no estás apurado por demostrar nada. Y esa ausencia de urgencia es precisamente lo que empieza a darte peso. Porque la urgencia comunica carencia, y la carencia debilita la autoridad. La calma, en cambio, comunica suficiencia. La mayoría de las personas intenta verse segura exagerando. Hablan rápido, interrumpen, sobreexplican, elevan el volumen, llenan cada espacio con palabras. Creen que así se ven fuertes. Pero en realidad lo que transmiten es tensión. Y la tensión no inspira confianza. La confianza nace cuando alguien parece cómodo consigo mismo. La autoridad se construye cuando dejas de perseguir atención. Cuando no necesitas ser el centro para sentirte válido. Cuando hablas porque hay algo que aportar, no porque temes desaparecer si no hablas. Esa diferencia se siente inmediatamente. Las personas escuchan de otra manera a quien no compite por espacio. Una de las formas más claras de expresar autoridad es el ritmo. No el contenido, el ritmo. La velocidad con la que hablas le dice al otro cómo sentirse. Un ritmo acelerado genera prisa. Un ritmo inestable genera inseguridad. Un ritmo constante genera calma. Y la calma es el terreno donde la autoridad crece. Hablar despacio no significa hablar lento artificialmente. Significa permitir que tus pensamientos lleguen completos a tu boca. Significa no adelantar frases por ansiedad. Significa confiar en que no necesitas correr para ser escuchado. Cuando confías en eso, tu voz se asienta y tu mensaje se vuelve más creíble. La postura también comunica autoridad. No desde la rigidez, sino desde la estabilidad. Un cuerpo encogido contradice palabras firmes. Un cuerpo tenso delata lucha interna. En cambio, un cuerpo relajado y erguido transmite presencia. No porque ocupe más espacio, sino porque está cómodo en él. La autoridad no se construye gritando ni endureciendo el tono. Se construye siendo firme sin perder humanidad. Hay una gran diferencia entre ser fuerte y ser duro. La dureza suele esconder inseguridad. La firmeza nace de la claridad. Cuando sabes lo que piensas y por qué lo piensas, no necesitas imponerlo. Otra fuente poderosa de autoridad es la honestidad tranquila. Decir no lo sé cuando no sabes. Decir déjame pensarlo cuando necesitas tiempo. Decir me equivoqué cuando corresponde. Estas frases, dichas con calma, fortalecen tu credibilidad. Porque muestran que no dependes de parecer perfecto. Las personas respetan a quien no se esconde detrás de excusas ni exageraciones. Respetan a quien puede sostener la incomodidad sin perder el centro. La autoridad se revela más en cómo manejas la incertidumbre que en cómo manejas el éxito. Escuchar es una de las expresiones más subestimadas de autoridad. Quien escucha de verdad demuestra que no está amenazado por la voz del otro. Que no necesita interrumpir para existir. Que puede sostener el silencio sin ansiedad. Esa capacidad genera respeto inmediato. Cuando escuchas con presencia, tu respuesta se vuelve más precisa. No hablas por reflejo, hablas por comprensión. Y la precisión es una forma silenciosa de poder. Las personas confían en quien dice lo justo, no en quien dice demasiado. La autoridad también se construye con consistencia. No sirve hablar con firmeza un día y desmoronarse al siguiente. No sirve proyectar calma en un entorno y caos en otro. Las personas observan patrones. Y cuando ven coherencia, se relajan. Saben qué esperar de ti. Y eso genera confianza. No necesitas dominar una sala para tener autoridad. A veces, la persona con más autoridad es la que menos habla. La que observa. La que interviene solo cuando aporta claridad. La que no se deja arrastrar por la emocionalidad del grupo. Esa persona se convierte, sin proponérselo, en referencia.
La autoridad tampoco es rigidez mental. No se trata de no cambiar de opinión. Se trata de cambiarla con criterio. De escuchar argumentos sin sentirte atacado. De ajustar tu punto de vista sin perder tus valores. Esa flexibilidad consciente muestra madurez, y la madurez atrae respeto. Otro error común es creer que la autoridad se basa en usar palabras complejas. En realidad, ocurre lo contrario. La claridad simple transmite dominio. Quien realmente entiende algo puede explicarlo de forma sencilla. Quien se esconde detrás de tecnicismos suele estar cubriendo inseguridad. La autoridad se fortalece cuando tus acciones respaldan tus palabras. Puedes hablar con calma y aún así perder credibilidad si no cumples lo que dices. En cambio, cuando haces lo que dices de forma constante, incluso en lo pequeño, tu voz gana peso. No porque suene más fuerte, sino porque suena verdadera. También hay que aprender a manejar la crítica. Cuando alguien te cuestiona y tú te defiendes con agresividad o te cierras, pierdes autoridad. Pero cuando recibes la crítica con calma, evalúas y respondes sin ego, demuestras fortaleza interna. Eso deja huella. La autoridad no se trata de controlar a otros. Se trata de controlarte a ti mismo. De regular tu tono, tu energía, tu enfoque. De elegir cómo responder, no solo qué responder. Esa autorregulación es visible. Y es profundamente influyente. A medida que practicas esta forma de expresarte, notarás algo importante. Las personas empezarán a mirarte cuando haya confusión. Te pedirán opinión. Bajarán el volumen cuando tú hables. No porque lo exijas, sino porque tu presencia organiza el espacio. Esa es la autoridad que no se pierde con el tiempo. No depende de un cargo, de una moda, de una imagen. Depende de quién eres cuando las cosas se ponen incómodas. Depende de tu capacidad para mantenerte claro cuando otros se pierden. Practica esta expresión en lo cotidiano. En una conversación informal. En una reunión pequeña. En un desacuerdo menor. No esperes situaciones grandes para entrenar. La autoridad se construye en lo diario, no en los escenarios excepcionales. Habrá días en los que falles. En los que te apures. En los que te defiendas. Eso es parte del proceso. Lo importante es volver al centro. Volver a la respiración. Volver a la claridad. Volver a la intención. Con el tiempo, esta forma de estar se vuelve natural. Ya no actúas con calma, eres calmado. Ya no imitas seguridad, estás seguro. Y esa autenticidad es lo que hace que la autoridad se sienta sólida. En el próximo capítulo, vamos a llevar esta autoridad a un terreno aún más profundo. Vamos a alinear lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Porque la autoridad más poderosa no es la que se ve, es la que se sostiene día tras día con coherencia. Capítulo 5. Llega un punto en el camino en el que ya no basta con pensar mejor ni con hablar con más calma. Llega un punto en el que la vida te pone frente a un espejo más exigente. Ese espejo no escucha tus ideas ni evalúa tus intenciones. Ese espejo observa lo que haces. Día tras día. En lo pequeño. En lo invisible. Y ahí aparece la pregunta que define tu peso real en el mundo. ¿Están alineados tus pensamientos, tus palabras y tus acciones? La mayoría de las personas no falla por falta de conocimiento. Falla por falta de coherencia. Piensa una cosa, dice otra y hace una tercera. No porque quiera mentir, sino porque vive fragmentada. Fragmentada por el miedo, por la prisa, por la necesidad de aprobación, por el cansancio de sostener una imagen. Esa fragmentación se siente. Los demás no siempre saben explicarla, pero la perciben. Perciben cuando alguien promete con facilidad y cumple con dificultad. Perciben cuando alguien habla de valores que no practica. Perciben cuando una voz suena segura, pero los actos no la respaldan. Y cuando eso ocurre, la influencia se debilita, aunque el discurso sea brillante. Alinear pensamientos, palabras y acciones no es un ideal moral. Es una necesidad práctica. Es lo que convierte tu presencia en algo sólido. Es lo que hace que no tengas que esforzarte tanto para que te crean. Porque cuando hay coherencia, la confianza se construye sola. Todo empieza en el pensamiento.
Si tus pensamientos están dominados por la duda, por la queja o por la evasión, tus palabras tarde o temprano lo delatarán. Puedes maquillarlas un tiempo, pero la incoherencia siempre encuentra una grieta. Por eso el primer paso es observar con honestidad qué te dices cuando nadie te escucha. ¿Te prometes cosas que no piensas cumplir? ¿Te justificas antes de intentar? ¿Te hablas con dureza y luego intentas sonar seguro frente a otros? Ese diálogo interno es el origen de todo. No para juzgarte, sino para responsabilizarte. Porque no puedes alinear lo que no estás dispuesto a ver. El segundo nivel es la palabra. Lo que dices crea expectativas. En otros y en ti. Cada vez que hablas, estás comprometiendo algo. Tu tiempo. Tu energía. Tu carácter. Por eso hablar con intención también implica hablar con responsabilidad. Cuando dices, lo hago, tu sistema interno registra un contrato. Si lo rompes repetidamente, tu mente deja de confiar en ti. Y cuando tu mente no confía en ti, tu voz pierde firmeza. Aunque no lo notes, esa pérdida se filtra en tu tono, en tu postura, en tu manera de presentarte. Muchas personas sienten ansiedad sin saber por qué. Una gran parte de esa ansiedad viene de promesas rotas consigo mismas. De decir sí cuando querían decir no. De hablar de cambios que nunca sostienen. De repetir discursos que no se traducen en hábitos. La alineación empieza a sanar eso. Empieza cuando reduces la distancia entre lo que dices y lo que haces. No haciendo promesas más grandes, sino haciendo compromisos más honestos. No se trata de hacerlo todo perfecto. Se trata de hacerlo real. Si dices que valoras el respeto, respeta incluso cuando nadie te observa. Si dices que valoras la calma, practícala cuando algo te irrita. Si dices que valoras el crecimiento, actúa incluso cuando incomoda. Ahí es donde se forja la identidad. No en los grandes discursos, sino en las decisiones pequeñas y repetidas. Las acciones son el idioma final de la coherencia. Puedes pensar con claridad y hablar con intención, pero si tus acciones contradicen ese mensaje, todo se debilita. En cambio, cuando tus acciones sostienen tus palabras, tu presencia se vuelve creíble. No convincente. Creíble. La gente confía en lo que ve repetirse. No en lo que suena bien una vez. Alinear no significa volverte rígido. Significa volverte confiable. Significa que quien te escucha sabe qué esperar de ti. Sabe que no exageras. Sabe que no prometes de más. Sabe que cuando hablas, hay base. Esto también transforma tu relación contigo mismo. Porque cuando empiezas a vivir de forma más alineada, algo cambia por dentro. Dejas de discutir contigo. Dejas de justificarte mentalmente. Dejas de cargar con la culpa silenciosa de no cumplirte. Aparece una calma distinta. No la calma de que todo esté bien, sino la calma de saber que estás siendo honesto. Y esa calma se refleja hacia afuera. La alineación también requiere coraje. Porque a veces alinear implica decepcionar. Implica decir no cuando antes habrías dicho sí. Implica sostener una postura cuando sería más fácil adaptarte. Implica aceptar incomodidad a corto plazo para construir respeto a largo plazo. Y ahí es donde muchos retroceden. Porque la incoherencia suele ser más cómoda en el momento. Evita conflictos. Evita tensión. Evita miradas incómodas. Pero esa comodidad se paga con pérdida de identidad. Cuando empiezas a alinear, la vida se simplifica. No porque sea más fácil, sino porque es más clara. Ya no tienes que recordar qué dijiste a quién. Ya no tienes que actuar distinto según el entorno. Ya no tienes que sostener versiones múltiples de ti. Eres uno solo. Y eso libera energía. Una práctica poderosa es revisar tu día con una sola pregunta. ¿Dónde fui coherente hoy? ¿Dónde no lo fui? No para castigarte, sino para aprender. Para ajustar. Para acercar un poco más tus actos a tus valores. La coherencia no se construye en un día. Se construye con repetición consciente. Con decisiones pequeñas que parecen insignificantes, pero que acumuladas cambian tu carácter. Responder un mensaje cuando dijiste que lo harías. Llegar a la hora que prometiste. Hablar con respeto incluso cuando estás cansado.
Cumplir contigo cuando nadie te ve. Esas cosas no aparecen en redes. No reciben aplausos. Pero construyen algo mucho más fuerte, integridad. Y la integridad es una de las formas más poderosas de influencia. Porque cuando alguien tiene integridad, no necesita convencer. No necesita empujar. Su sola presencia comunica estabilidad. Alinear pensamientos, palabras y acciones también te protege. Te protege de la manipulación externa. Porque cuando sabes quién eres y cómo vives, es más difícil que otros te muevan con presión o culpa. Te protege del autoengaño. Porque ya no puedes decirte historias que no coinciden con tus hechos. Este nivel de alineación hace que tu voz suene distinta. No más fuerte. Más limpia. Más directa. Más tranquila. Porque ya no estás compensando una contradicción interna. Y cuando eso ocurre, la gente lo percibe. Percibe que no estás actuando. Que no estás vendiendo una idea. Que estás viviendo desde un centro claro. Eso es influencia sostenible. Influencia que no se desgasta. Influencia que no depende del estado de ánimo ni del contexto. En el próximo capítulo, vamos a profundizar en algo clave que surge naturalmente cuando hay alineación, la capacidad de leer a los demás con mayor precisión. Porque cuando tú estás en orden por dentro, empiezas a ver con más claridad lo que ocurre afuera. Y esa claridad te permite responder mejor, no solo por lo que dicen las personas, sino por lo que realmente necesitan. Pero por ahora, quédate con esto. No necesitas ser perfecto. Necesitas ser coherente un poco más cada día. Porque cada vez que alineas lo que piensas, dices y haces, te conviertes en alguien más confiable. Para los demás. Y, sobre todo, para ti. Capítulo 6. Cuando empiezas a vivir alineado por dentro, ocurre algo que no es casual. Tu atención se afina. Ya no estás tan ocupado defendiéndote, justificándote o sosteniendo una imagen. Y esa energía liberada se transforma en algo mucho más valioso, presencia real. Esa presencia te permite ver lo que antes pasaba desapercibido. Te permite leer a las personas más allá de sus palabras. La mayoría escucha solo con los oídos. Tú estás aprendiendo a escuchar con todo el cuerpo. Con la vista, con la intuición, con el ritmo de la conversación. Porque las personas dicen mucho más de lo que expresan verbalmente. Y quien aprende a observar ese lenguaje silencioso gana una ventaja enorme en cualquier interacción. Antes de que alguien termine una frase, su cuerpo ya ha hablado. La postura, la tensión en los hombros, la forma en que respira, la manera en que mueve las manos, todo está comunicando algo. No es teatro. Es el sistema nervioso expresándose. Y cuando ignoras esas señales, corres el riesgo de responder al nivel equivocado. Responder solo a las palabras puede ser suficiente para conversaciones superficiales. Pero si quieres influir de verdad, necesitas responder a la emoción que está debajo. Porque la emoción es la que dirige la conversación, incluso cuando nadie la nombra. Aprender a leer el comportamiento humano no es manipulación. Es respeto. Es decir, estoy dispuesto a verte como realmente eres en este momento, no solo como suenas. Esa disposición se siente. Las personas bajan la guardia cuando sienten que no están siendo empujadas, sino comprendidas. Una de las señales más claras es la apertura o el cierre del cuerpo. Cuando alguien se inclina hacia ti, cuando mantiene contacto visual, cuando su postura es relajada, suele estar receptivo. Cuando se cruza de brazos con rigidez, se aleja, evita la mirada o responde con monosílabos, algo se está cerrando. No necesariamente contra ti, pero sí contra el momento. Si ignoras ese cierre y sigues hablando como si nada, aumentas la resistencia. Pero si lo notas y ajustas tu respuesta, el clima cambia. Tal vez bajas el ritmo. Tal vez haces una pregunta en lugar de dar una opinión. Tal vez guardas silencio. Esa capacidad de ajuste es influencia inteligente. El tono emocional también se revela en pequeños detalles. La velocidad al hablar. La repetición de ciertas frases. La risa nerviosa. Las pausas largas. Todo eso indica si alguien está seguro, confundido, presionado o evitando algo. No necesitas analizarlo como un experto. Solo necesitas estar presente.
Estar presente significa no preparar tu respuesta mientras el otro habla. Significa escuchar sin prisa. Significa dejar que el mensaje llegue completo antes de intervenir. Cuando haces eso, empiezas a captar matices. Empiezas a notar incoherencias entre lo que se dice y lo que se siente. Y esa información es clave. Las personas rara vez dicen exactamente lo que necesitan. A veces hablan de un problema cuando en realidad buscan tranquilidad. A veces critican cuando en realidad están inseguros. A veces preguntan cuando en realidad quieren validación. Si respondes solo al contenido, puedes perder la oportunidad de conectar. Leer el comportamiento también te ayuda a saber cuándo no hablar. Hay momentos en los que una persona necesita espacio, no consejo. Hay momentos en los que necesita ser escuchada, no corregida. Hay momentos en los que necesita tiempo para procesar. La prisa por responder suele ser una forma de incomodidad propia. El silencio, cuando es consciente, se vuelve una herramienta poderosa. No un silencio frío, sino uno atento. Un silencio que dice, no te estoy apurando. Ese silencio reduce la presión y permite que el otro se exprese con más honestidad. Cada persona tiene patrones. Algunos hablan rápido cuando están nerviosos. Otros se vuelven muy racionales para evitar sentir. Algunos sonríen cuando están incómodos. Otros se endurecen. No se trata de etiquetar, sino de reconocer. Reconocer patrones te permite no tomar ciertas cosas de forma personal. Esta lectura también incluye observarte a ti mismo. Tu cuerpo también habla. Si te tensas, el otro lo percibe. Si miras el reloj, el otro se cierra. Si cruzas los brazos, aunque no lo notes, envías una señal. Parte de leer al otro es gestionar tu propia presencia para no interferir. Cuando alineas tu cuerpo con tu intención, el mensaje se vuelve claro. Si quieres apertura, relaja tu postura. Si quieres calma, baja el ritmo. Si quieres profundidad, elimina distracciones. Tu cuerpo puede apoyar o sabotear tus palabras. Leer el comportamiento humano se vuelve crucial en conversaciones difíciles. Cuando hay tensión, las palabras pierden precisión, pero el cuerpo se vuelve más honesto. Alguien puede decir que está bien, pero su postura dice lo contrario. Si ignoras esa señal, la conversación se queda en la superficie. En esos momentos, una observación suave puede abrir mucho. Algo como, noto que esto te incomoda. O parece que hay algo más aquí. No como acusación, sino como invitación. Cuando se hace con respeto, estas frases generan alivio. Porque nombran lo que ya está presente. La influencia crece cuando haces sentir a las personas vistas. No estudiadas, no analizadas, vistas. Esa diferencia es fundamental. Ver implica atención genuina, no estrategia. Y la atención genuina se siente de inmediato. Este tipo de lectura se entrena en lo cotidiano. En conversaciones simples. En reuniones informales. En interacciones breves. Cuanto más practicas observar sin juzgar, más natural se vuelve. No necesitas acertar siempre. Necesitas estar dispuesto a mirar. También es importante aceptar que no siempre sabrás qué hacer con lo que observas. Y eso está bien. La lectura no te obliga a intervenir. A veces solo te informa. Te permite elegir no escalar. Te permite posponer. Te permite cuidar el vínculo. Cuando empiezas a responder desde esta lectura, tus palabras cambian. Se vuelven más precisas. Menos genéricas. Menos defensivas. Más alineadas con el momento real. Y las personas lo notan. Notan que no repites frases automáticas. Notan que no respondes desde el guión. Notan que estás ahí. Y esa presencia genera confianza. La confianza no nace de tener todas las respuestas. Nace de sentir que el otro está contigo en la conversación. Que no está pensando en otra cosa. Que no está esperando su turno para hablar. Que no está midiendo cómo quedar mejor. Leer el comportamiento humano antes de responder verbalmente te convierte en alguien raro en el mejor sentido. Alguien que no empuja. Alguien que no atropella. Alguien que sabe esperar. Y en un mundo acelerado, esa capacidad es profundamente influyente. A medida que entrenas esta habilidad,
tus relaciones cambian. Se vuelven más honestas, más profundas, más fluidas. Porque ya no estás reaccionando a palabras sueltas, sino respondiendo a personas completas. En el próximo capítulo, vamos a dar un paso más. Vamos a ver cómo esta lectura emocional, combinada con tu autocontrol, te permite influir en decisiones sin presión. Porque cuando entiendes lo que la gente siente, puedes crear el espacio emocional correcto para que decidan con claridad. Capítulo 7. Toda decisión humana nace en un lugar silencioso. No nace en la lógica fría ni en el argumento perfecto. Nace en una sensación. En una emoción sutil que dice sí o dice no antes de que la mente empiece a justificar. Por eso, si quieres influir decisiones de verdad, no puedes quedarte solo en las palabras. Tienes que aprender a gestionar las señales emocionales que tú emites y las que el otro recibe. Las personas no deciden cuando se sienten presionadas. Deciden cuando se sienten seguras. Y la seguridad no se crea con insistencia, se crea con presencia. Con calma. Con coherencia. Con una energía que no empuja, sino que acompaña. Piensa en esto. Antes de aceptar una idea, una propuesta o una invitación, la gente se hace preguntas que casi nunca verbaliza. ¿Me siento cómodo con esta persona? ¿Siento claridad o confusión? ¿Siento libertad o presión? ¿Confío o algo no encaja? Esas respuestas no vienen de lo que dices, sino de cómo lo dices. De cómo miras. De cómo respiras. De si tu energía está tranquila o necesitada. De si tu cuerpo está relajado o tenso. Todo eso son señales emocionales. Y están hablando todo el tiempo, incluso cuando tú crees que estás en silencio. Muchas personas arruinan su influencia porque están demasiado enfocadas en el resultado. Necesitan un sí. Necesitan aprobación. Necesitan cerrar algo. Y esa necesidad se filtra. Se siente en la prisa. En el tono. En la forma de insistir. En la incapacidad de soltar. La necesidad crea presión. Y la presión crea resistencia. Cuando tú entras a una conversación con hambre de resultado, tu energía se estrecha. Te vuelves menos flexible. Escuchas menos. Te adaptas peor. Y aunque tus palabras suenen correctas, algo en el ambiente se vuelve pesado. Gestionar señales emocionales empieza por gestionar expectativas. No significa que no te importe el resultado. Significa que no dependes emocionalmente de él. Significa que puedes estar presente sin aferrarte. Que puedes proponer sin rogar. Que puedes ofrecer sin exigir. Esa independencia emocional es magnética. Porque transmite una idea poderosa: estoy bien conmigo mismo, decidas lo que decidas. Y cuando alguien siente eso, baja la guardia. Ya no tiene que defender su libertad. Ya no siente que decir no te va a romper. Y paradójicamente, esa libertad aumenta la probabilidad del sí. Otro aspecto clave es la congruencia emocional. Si dices que algo es tranquilo pero tu tono es tenso, el cuerpo del otro detecta la contradicción. Si dices que no hay prisa pero hablas rápido, el mensaje se rompe. El sistema nervioso siempre cree más al cuerpo que a las palabras. Por eso, influir decisiones requiere coherencia emocional. Que lo que sientes, lo que muestras y lo que dices estén alineados. No perfectos, alineados. Cuando hay alineación, la persona frente a ti puede relajarse porque no tiene que descifrar señales confusas. También es fundamental leer el estado emocional del otro antes de intentar influir. No todas las personas están listas para decidir. A veces no es falta de interés, es saturación emocional. A veces no es rechazo, es miedo. A veces no es duda racional, es inseguridad interna. Si no lees ese estado y empujas igual, fuerzas. Pero si lo lees y ajustas, acompañas. Ajustar puede significar simplificar. Puede significar bajar el ritmo. Puede significar hacer una pregunta en lugar de dar un argumento. Puede significar dar tiempo. El tiempo bien usado es una señal emocional poderosa. Comunica respeto. Comunica confianza. Comunica que no estás desesperado. Y la calma que eso genera abre espacio para que la otra persona piense con más claridad. Las decisiones también se ven influenciadas por cómo respondes a la resistencia.
Cuando alguien duda, objeta o se retrae, muchos reaccionan defendiéndose. Justifican. Presionan más. Elevan el tono emocional. Y ahí la puerta se cierra. Pero cuando respondes a la resistencia con curiosidad tranquila, algo cambia. En lugar de decir déjame convencerte, tu energía dice quiero entenderte. Esa diferencia es enorme. La curiosidad desactiva la confrontación. La calma baja la tensión. Frases simples, dichas con el tono correcto, pueden cambiar el rumbo de una decisión. Algo como tómate tu tiempo, entiendo que quieras pensarlo, ¿qué parte te genera más duda? No son técnicas. Son señales emocionales de respeto. La influencia más fuerte no hace sentir pequeño al otro. Lo hace sentir capaz. Capaz de elegir. Capaz de pensar. Capaz de decir sí o no sin culpa. Y cuando alguien se siente capaz, decide desde un lugar más auténtico. Otro punto clave es el manejo de tu propia reacción ante el no. Si alguien siente que un no te desestabiliza, evitará decirlo o se cerrará. Pero sí. Siente que puedes sostener un no con calma, se siente seguro. Y esa seguridad mantiene el vínculo abierto, incluso si la decisión no es inmediata. Muchas decisiones no se toman en el momento. Se toman después. En la reflexión. En el recuerdo de cómo se sintieron contigo. Por eso, la impresión emocional que dejas es tan importante como el contenido de la conversación. Pregúntate siempre, ¿cómo se va a sentir esta persona después de hablar conmigo? ¿Más clara o más confundida? ¿Más tranquila o más tensa? ¿Más libre o más presionada? Esa respuesta te dice si estás influyendo o empujando. La voz juega un papel central. Una voz serena regula el ambiente. Una voz estable transmite seguridad. Una voz que no sube ni baja bruscamente comunica control interno. Las personas confían en voces que no parecen luchar contra el momento. La mirada también importa. Una mirada presente, sin invasión, sin evasión, crea conexión. Una mirada inquieta o demasiado intensa genera incomodidad. Ajustar la mirada es parte de gestionar señales emocionales. Incluso tu postura influye. Un cuerpo abierto invita. Un cuerpo rígido presiona. Un cuerpo relajado comunica accesibilidad. No se trata de actuar, se trata de notar. De elegir conscientemente cómo estás en el espacio. Influir decisiones no es manipular. Manipular es ocultar intención. Influir es ser claro y respetuoso al mismo tiempo. Es mostrar tu punto de vista sin esconder el del otro. Es sostener tu posición sin invadir. Cuando gestionas bien las señales emocionales, la conversación se vuelve más humana. Menos transacción. Menos lucha. Más colaboración. Y en ese terreno, las decisiones fluyen con menos fricción. Esta habilidad no se desarrolla de un día para otro. Se entrena. Observando. Ajustando. Fallando. Corrigiendo. Cada conversación es práctica. Cada reacción es información. Con el tiempo, notarás algo importante. Las personas empiezan a decidir con más facilidad a tu alrededor. No porque las empujes, sino porque se sienten más claras contigo. Más tranquilas. Más respetadas. Y esa es una de las formas más limpias de influencia. No la que controla, sino la que acompaña. No la que fuerza, sino la que crea condiciones. No la que gana a cualquier precio, sino la que construye confianza. En el próximo capítulo, vamos a ir aún más profundo. Porque gestionar señales emocionales externas requiere una base sólida interna. Vamos a fortalecer tu presencia a través del autocontrol disciplinado, para que esta influencia no dependa de tu estado de ánimo, sino de tu carácter. Capítulo 8. La presencia no se fabrica en el momento. No aparece por accidente cuando la necesitas. La presencia se construye mucho antes, en silencio, a través de decisiones pequeñas y repetidas. Decisiones que nadie ve. Decisiones que no reciben aplausos. Decisiones que entrenan el autocontrol. Y es ese autocontrol disciplinado el que convierte tu energía en algo estable, confiable y difícil de ignorar. Muchas personas creen que presencia es carisma. Que es hablar bien, moverse con soltura, captar atención.
Pero eso es solo superficie. El carisma sin autocontrol se desmorona bajo presión. La presencia real permanece cuando las cosas se vuelven incómodas. Cuando hay conflicto. Cuando hay incertidumbre. Cuando no todo sale como esperabas. El autocontrol no es represión. No es tragarte lo que sientes. Es elegir cómo expresarlo. Es sentir sin perderte. Es estar molesto sin ser agresivo. Es estar nervioso sin desaparecer. Es estar seguro sin imponerte. Esa capacidad nace de la disciplina interna. Disciplina no significa rigidez. Significa dirección. Significa decidir conscientemente a qué le das tu energía y a qué no. Significa no permitir que cada estímulo secuestre tu atención. Porque quien no controla su atención no puede sostener presencia. Está físicamente ahí, pero mentalmente disperso. En un mundo lleno de distracciones, la presencia se ha vuelto rara. La mayoría de las personas está a medias en cada lugar. Escucha mientras piensa en otra cosa. Habla mientras mira una pantalla. Responde sin haber entendido. Y esa fragmentación se siente. Se siente como falta de interés, aunque no sea intencional. Cuando tú eliges estar completo en el momento, algo cambia. Las personas lo perciben. Perciben que no estás apurado. Que no estás esperando escapar. Que no estás evaluando cómo quedar mejor. Estás ahí. Y esa atención plena regula el ambiente. El autocontrol disciplinado empieza por cosas simples. Controlar tu ritmo. No correr sin necesidad. No responder impulsivamente. No llenar silencios por incomodidad. Aprender a pausar incluso cuando tu mente quiere acelerar. La respiración es una herramienta básica de este control. No como técnica sofisticada, sino como hábito. Respirar profundo antes de hablar. Respirar lento cuando sientes tensión. Respirar para recordarle a tu cuerpo que no hay peligro inmediato. Cuando el cuerpo se calma, la mente se ordena. Y cuando la mente se ordena, tu presencia se estabiliza. También implica controlar tus reacciones emocionales visibles. No porque debas ocultarlas, sino porque debes expresarlas con intención. Mostrar frustración no es debilidad. Perder el control sí. Mostrar desacuerdo no es agresión. Atacar sí. La diferencia está en la disciplina emocional. Una persona con presencia no es alguien que nunca se altera. Es alguien que se recupera rápido. Que no se queda atrapado en la emoción. Que vuelve al centro. Esa capacidad de retorno es una de las señales más claras de fortaleza interna. La disciplina también se refleja en cómo manejas tu tiempo. Llegar tarde constantemente debilita tu presencia. Cancelar sin cuidado la debilita. Prometer y no cumplir la destruye. No por moral, sino por percepción. El tiempo es una señal emocional. Dice cuánto valoras el momento y a las personas. Cuando respetas tu tiempo y el de los demás, transmites estabilidad. Transmites que tu palabra tiene peso. Que no improvisas tu vida. Y eso se siente incluso antes de que hables. El autocontrol también implica elegir tus batallas. No reaccionar a todo. No entrar en cada discusión. No corregir cada error ajeno. Saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Esa selección muestra criterio. Y el criterio es una base fuerte de presencia. La presencia se fortalece cuando puedes estar en silencio sin incomodarte. Cuando no necesitas hablar para existir. Cuando puedes escuchar sin preparar tu respuesta. Ese silencio activo comunica seguridad. Comunica que no estás compitiendo. El cuerpo vuelve a ser clave. La postura, los movimientos, la forma de ocupar el espacio. No se trata de dominar el espacio, sino de habitarlo con calma. Movimientos innecesarios, gestos nerviosos, tensión excesiva, todo eso distrae del mensaje. Un cuerpo tranquilo enfoca la atención. La mirada también se entrena. No una mirada fija e intimidante, sino una mirada presente. Una mirada que conecta sin invadir. Que escucha. Que acompaña. Las personas sienten cuando las miras de verdad, no cuando las escaneas. El autocontrol disciplinado se nota especialmente cuando algo sale mal. Cuando hay un error. Cuando hay un conflicto. Cuando hay una crítica.
Ahí es donde muchos pierden presencia. Se justifican. Se defienden. Se cierran. Se desbordan. Pero cuando puedes recibir una crítica sin colapsar, cuando puedes reconocer un error sin derrumbarte, cuando puedes sostener un desacuerdo sin elevar la tensión, tu presencia se multiplica. Porque demuestras que no dependes de tener siempre razón para mantenerte entero. La disciplina también se construye fuera de las conversaciones. En cómo cuidas tu cuerpo. En cómo descansas. En qué información consumes. En qué repites mentalmente. Todo eso afecta tu energía. Y tu energía es parte de tu presencia. Si estás agotado, sobreestimulado, desordenado, tu presencia se debilita. No por falta de intención, sino por falta de recursos. Cuidarte no es egoísmo. Es responsabilidad. Porque no puedes ofrecer estabilidad si estás siempre al límite. Con el tiempo, este autocontrol se vuelve natural. Ya no tienes que pensar en cada detalle. Tu sistema aprende. Tu cuerpo aprende. Tu mente aprende. Responder con calma se vuelve hábito. Estar presente se vuelve identidad. Y cuando eso ocurre, la gente lo nota. No porque seas más ruidoso, sino porque eres más sólido. Porque no te mueves con cada emoción. Porque no cambias con cada opinión externa. Porque tu energía es constante. Esa constancia es profundamente tranquilizadora. Las personas confían en quien no se desarma fácilmente. Buscan a quien puede sostener el espacio cuando hay confusión. Siguen a quien transmite estabilidad sin imponerla. La presencia basada en autocontrol no necesita validación. No busca aplausos. No se explica. Se siente. Y esa sensación permanece incluso cuando te vas. Cada día tienes oportunidades para entrenarla. En cómo reaccionas al estrés. En cómo hablas cuando estás cansado. En cómo escuchas cuando no estás de acuerdo. Cada momento es práctica. No se trata de ser perfecto. Se trata de ser disciplinado. De elegir el centro una y otra vez. De construir una presencia que no dependa del humor ni del contexto. En el próximo capítulo, vamos a llevar esta presencia estable a un desafío clave, como comunicar tus creencias sin forzar acuerdo. Porque cuando tu presencia es fuerte, puedes sostener tu verdad con calma, sin empujar, sin esconderte, sin romper la conexión. Capítulo 9. Llega un momento en el que tu presencia es estable, tu voz es clara y tu autocontrol es visible. Y entonces aparece una pregunta inevitable, ¿cómo expresar lo que crees sin romper el vínculo? ¿Cómo decir tu verdad sin convertir la conversación en una batalla? ¿Cómo mantenerte firme sin forzar acuerdo? La mayoría de los conflictos no nacen de las diferencias de opinión, sino de la forma en que esas opiniones se comunican. Las personas no se resisten tanto a lo que dices, sino a cómo se sienten cuando lo dices. Se cierran cuando sienten presión, juicio o desprecio. Se abren cuando sienten respeto y seguridad. Comunicar creencias no es imponer. No es convencer a toda costa. No es ganar. Es mostrar con claridad desde donde hablas, sin exigir que el otro se mueva a tu lugar. Esa postura es más fuerte de lo que parece, porque nace de la seguridad interna, no de la necesidad de validación. Muchas personas comunican sus creencias desde el ego. Desde la urgencia de tener razón. Desde el miedo a quedar mal. Desde la identidad frágil. Y cuando eso ocurre, la conversación se tensa. Las palabras se vuelven armas. El tono se endurece. El vínculo se desgasta. Pero cuando comunicas desde un centro sólido, algo cambia. No necesitas levantar la voz. No necesitas repetir. No necesitas atacar. Tu firmeza es tranquila. Y la tranquilidad es profundamente influyente. Un principio clave es separar tu valor personal del acuerdo del otro. Lo que crees no necesita ser aprobado para ser válido. Cuando entiendes eso, puedes hablar sin ansiedad, sin defensividad, sin rigidez. Y esa libertad se siente. Hablar de creencias con respeto empieza por reconocer que cada persona ve el mundo desde su historia. Desde sus experiencias. Desde sus heridas y aprendizajes. No todos han recorrido el mismo camino. No todos han visto lo que tú has visto. Recordar eso suaviza el tono sin debilitar el mensaje.
El tono lo es todo. Puedes decir la misma idea de dos maneras y generar reacciones opuestas. Un tono reactivo invita al choque. Un tono sereno invita a la escucha. El contenido puede ser idéntico, pero el impacto emocional es completamente distinto. Una herramienta poderosa es hablar desde la experiencia, no desde la superioridad. Decir en mi experiencia abre puertas. Decir esto es así las cierra. No porque la verdad sea relativa, sino porque la forma importa. La experiencia humaniza el mensaje. También es importante elegir el momento. No todas las conversaciones están listas para una creencia profunda. Si la persona está emocionalmente cargada, distraída o defensiva, tu mensaje no llegará. Esperar no es cobardía. Es inteligencia relacional. Comunicar creencias sin forzar acuerdo implica aceptar el desacuerdo. Aceptarlo de verdad, no solo decirlo. Aceptar que el otro puede pensar distinto y que eso no amenaza tu identidad. Cuando esa aceptación es real, se percibe. Y la conversación se vuelve más honesta. Una frase simple puede cambiar toda la dinámica, puede que no estemos de acuerdo, y está bien. Dicha con calma, libera tensión. Le quita dramatismo al desacuerdo. Le devuelve humanidad al intercambio. Otro error común es sentir que debes defender cada punto. No tienes que responder a todo. No tienes que justificar cada matiz. A veces, decir entiendo tu punto y dejarlo ahí es suficiente. No cedes tu postura, solo eliges no escalar. El silencio vuelve a aparecer como aliado. El silencio después de expresar una creencia firme permite que el otro procese. Llenar ese silencio con explicaciones suele debilitar el mensaje. Confiar en tu palabra también implica saber cuándo detenerte. La coherencia entre lo que dices y cómo vives es fundamental. Si tus acciones contradicen tus creencias, tu mensaje pierde fuerza. Pero si tu vida respalda lo que dices, no necesitas convencer. La coherencia habla por ti. Cuando alguien te desafía directamente, tu respuesta emocional es clave. Si te alteras, el mensaje se pierde. Si te cierras, la conexión se rompe. Pero si te mantienes calmado y curioso, incluso en el desacuerdo, demuestras fortaleza. Y esa fortaleza genera respeto. Hacer preguntas también es una forma de comunicar creencias. Preguntar con interés genuino muestra que no estás ahí para ganar, sino para entender. Y cuando alguien se siente comprendido, se vuelve más receptivo, incluso si no cambia de opinión. Es importante notar cuando una conversación ya no es productiva. Insistir cuando el otro está cerrado solo genera desgaste. Retirarte con respeto no es rendición. Es autocontrol. Es elegir cuidar el vínculo y tu energía. Comunicar creencias sin forzar acuerdo también implica tolerar la incomodidad. No todos reaccionarán bien. Algunas personas se sentirán desafiadas. Eso es parte del proceso. La clave es no responder desde la herida, sino desde el centro. Con el tiempo, desarrollarás una reputación. No la de alguien que convence a todos, sino la de alguien que se expresa con integridad. Alguien que no grita. Que no ataca. Que no se esconde. Alguien que puede sostener su verdad con calma. Esa reputación atrae conversaciones más profundas. Las personas saben que pueden hablar contigo sin ser aplastadas ni ignoradas. Saben que pueden discrepar sin ser humilladas. Y esa seguridad es un terreno fértil para la influencia real. Comunicar creencias no es un acto aislado. Es parte de tu forma de estar en el mundo. De cómo eliges responder. De cómo sostienes tu postura. De cómo tratas al otro incluso cuando no coincide contigo. La influencia más duradera no cambia opiniones de inmediato. Cambia percepciones. Cambia el clima emocional. Abre posibilidades. Planta semillas. Y esas semillas crecen con el tiempo, no por presión, sino por respeto. En el próximo y último capítulo, vamos a integrar todo. Vamos a convertir estas habilidades en una práctica diaria. Porque pensar, hablar e influir como un profesional no es un evento. Es un hábito construido con intención, repetición y conciencia constante. Capítulo 10. Nada de lo que has leído hasta ahora sirve si se queda en ideas.
La influencia real no vive en los conceptos, vive en la práctica diaria. En cómo piensas cuando nadie te ve. En cómo hablas cuando no estás preparado. En cómo te comportas cuando no hay aplausos. Pensar, hablar e influir como un profesional no es un evento. Es un hábito. Y como todo hábito, se construye con repetición consciente. La mayoría de las personas espera sentirse segura para actuar. Espera sentirse clara para hablar. Espera sentirse fuerte para mostrarse. Pero ese orden está invertido. La seguridad aparece después de la acción. La claridad aparece después de la práctica. La fuerza aparece después de la constancia. La influencia no llega cuando todo está perfecto. Llega cuando decides entrenar incluso en días comunes. Especialmente en días comunes. Cada día empieza con una mente que ya está hablando. Antes de que tomes el teléfono. Antes de que hables con alguien. Ya hay pensamientos marcando el tono. Pensamientos que pueden impulsarte o limitarte. Por eso, la práctica empieza ahí. En observar qué pensamientos eliges alimentar. No puedes controlar el primer pensamiento que aparece. Pero sí puedes controlar el segundo. Puedes cuestionar la duda. Puedes frenar la queja. Puedes redirigir la narrativa interna. Y ese pequeño acto, repetido cada día, cambia la calidad de tu mente. Pensar con intención no significa pensar positivo todo el tiempo. Significa pensar con responsabilidad. Preguntarte qué pensamiento te sirve ahora. ¿Cuál te da dirección? ¿Cuál te ayuda a responder mejor? Esa elección constante es entrenamiento mental. Luego viene la voz. No solo lo que dices a otros, sino lo que te dices a ti. Tu diálogo interno entrena tu tono externo. Si te hablas con dureza, tu voz se vuelve tensa. Si te hablas con claridad, tu voz se vuelve firme. Si te hablas con respeto, tu presencia se suaviza sin debilitarse. Hablar con intención todos los días implica frenar el piloto automático. No responder por reflejo. No escribir mensajes impulsivos. No llenar silencios por ansiedad. Significa preguntarte, incluso en lo cotidiano, ¿para qué voy a decir esto? Esa pregunta transforma conversaciones pequeñas. Un saludo. Una opinión. Una corrección. Un desacuerdo leve. Cada uno es una oportunidad para practicar precisión, tono y ritmo. La influencia se entrena en lo simple. En cómo pides algo. En cómo dices no. En cómo das una opinión sin imponer. En cómo escuchas sin interrumpir. En cómo sostienes el silencio sin incomodarte. No necesitas grandes escenarios. Necesitas atención. Cada interacción deja una huella emocional. La pregunta no es si influyes o no. Siempre influyes. La pregunta es ¿qué dejas? Confusión o claridad. Presión o calma. Respeto o resistencia. Practicar influencia diaria es asumir responsabilidad por esa huella. Habrá días en los que falles. Días en los que reacciones. Días en los que hables de más. Días en los que te escondas. Eso no invalida el proceso. Lo fortalece si lo usas para aprender. La reflexión es parte del entrenamiento. Al final del día, revisa sin juicio. ¿Dónde estuviste presente? ¿Dónde te perdiste? ¿Dónde hablaste con claridad? ¿Dónde hablaste por miedo? Esa observación afina tu conciencia. Y la conciencia precede al cambio. La repetición es clave. No basta con hacerlo bien una vez. La influencia se construye cuando tu comportamiento es predecible en el mejor sentido. Cuando tu tono no cambia con cada emoción. Cuando tu presencia no depende del contexto. Cuando tu carácter se mantiene incluso bajo presión. Eso es lo que hace que las personas confíen. No porque seas perfecto, sino porque eres consistente. Con el tiempo, notarás algo importante. Ya no pensarás tanto en las técnicas. No estarás calculando cada palabra. Tu cuerpo sabrá pausar. Tu mente sabrá elegir. Tu voz sabrá asentarse. Lo entrenado se vuelve natural. Y entonces ocurre el verdadero cambio. Ya no intentas influir. Influyes. Influyes porque las personas se sienten más claras después de hablar contigo. Influyes porque se sienten respetadas incluso cuando no estás de acuerdo.
Influyes porque no te perciben como una amenaza ni como alguien débil. Te perciben como alguien centrado. Ese centro es el resultado de miles de pequeñas decisiones. Decidir no reaccionar. Decidir escuchar un poco más. Decidir hablar un poco menos. Decidir cumplir lo que dices. Decidir cuidar tu energía. Decidir elegir el largo plazo sobre la comodidad inmediata. Influir como un profesional no es dominar a otros. Es dominarte a ti. Es gobernar tu mente. Dirigir tu voz. Sostener tu presencia. Es convertirte en alguien confiable para ti mismo primero. Porque cuando confías en ti, tu cuerpo se relaja. Tu voz se estabiliza. Tu mirada se asienta. Y ese estado se transmite sin esfuerzo. No necesitas cambiar tu personalidad. Necesitas refinarla. Quitar el ruido. Quitar el miedo innecesario. Quitar la urgencia de agradar. Lo que queda es tu esencia, pero más clara. La influencia más poderosa no se nota en el momento. Se nota con el tiempo. En cómo las personas vuelven a buscarte. En cómo te escuchan cuando hablas. En cómo te respetan incluso cuando no estás presente. Eso no se construye con frases impactantes. Se construye con hábitos diarios. Así que empieza hoy. No mañana. No cuando te sientas listo. Hoy. Piensa un poco mejor. Habla un poco más claro. Respira un poco más lento. Escucha un poco más profundo. Reacciona un poco menos. Ese poco, repetido, lo cambia todo. Un día mirarás atrás y notarás algo que no sabías que estabas construyendo. Tu voz tiene peso. Tu presencia organiza espacios. Tu manera de estar calma a otros. No porque lo busques, sino porque lo entrenaste. Y entonces entiendes la verdad final. La influencia no es un truco social. No es carisma prestado. No es manipulación elegante. Es el resultado natural de pensar con intención, hablar con claridad y presentarte con coherencia cada día. Eso es pensar, hablar e influir como un profesional. No porque seas mejor que otros, sino porque aprendiste a liderarte a ti primero.